Chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a, tener la asesoría de teoría atómica. Ok. Vamos a empezar con una pregunta, si alguien le quiere responder, es sobre qué es el átomo. Me lo pueden poner por el chat o abrir su micrófono. Ok. El átomo es la unidad fundamental más pequeña que aún va a conservar las propiedades de cierta molécula, ¿no? De la molécula a la que pertenece. O sea, hay, o mejor dicho, hay compuestos o estructuras más pequeñas que el átomo, ya lo sabemos que son los quarks, pero el átomo es la porción más pequeña de la molécula que va a conservar sus propiedades. ¿Ok? Em, ya, continuemos. Ahora, ¿qué es el enlace químico? El enlace químico es básicamente la fuerza que va a mantener unidas a los átomos de una molécula, ¿no? Hay diferentes tipos de enlaces químicos que vamos a ver más adelante, pero básicamente es eso, mantiene unidas a todos los átomos de la molécula. Y también recordar, por ejemplo, que es el resultado de la interacción electrostática entre los electrones y los núcleos atómicos involucrados. Ok. Aquí tenemos una imagen de lo que sería una molécula, ¿no? Con todos sus enlaces químicos, en este caso. Bien estos. Bueno, continuando, vamos a hablar un poco sobre la estructura atómica. En primer lugar, vamos a definir qué son los gluones. Ok, la imagen nos muestra más o menos cómo se representan lo que son los gluones. Estos mantienen unidos a los quarks, ¿no? Van a mantener unidos a las partículas subatómicas, que son los quarks. Entonces, al mantener unidos a los quarks, mantiene estable, por así decirlo, el átomo. Como podemos ver aquí, tenemos la imagen de un neutrón. Aquí, dentro del neutrón, se representan sus gluones. En este caso, el gluón U, D y D. Entonces, se van a mantener unidos estos quarks, bueno, perdón, los gluones vendrían siendo los enlaces que están entre los quarks. Entonces, van a mantener unidos los quarks de un determinado átomo para mantener su estabilidad. Entonces, concluimos que los gluones son partículas mediadoras de la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks dentro de los neutrones y protones. Em, Bien. ¿Qué más tenemos que recordar de los gluones? Estas van a tener una propiedad llamada carga de color, que es análoga a la carga eléctrica, pero es un poco más compleja. Eso lo van a ver más adelante. Bien, ahora, y bueno, los fotones también son los fotones también se encargan de mantener una cierta estabilidad, ¿no? Son unas fuerzas que van a mantener estables la estructura atómica, ¿no? Aquí vemos la imagen que, por ejemplo, aquí incrementa la energía de los orbitales y, bueno, eso básicamente son los que hacen los fotones. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la desintegración beta. Básicamente es un proceso mediante el cual un átomo se va a convertir en otro. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que el fósforo se va a convertir a azufre. Bueno, este va a ser un ejemplo clásico de la desintegración beta y vamos a explicar cómo sucede esto. En primer lugar, tenemos el estado inicial del fósforo, de esta forma, P3215. Ya. Tenemos 15 protones y 17 neutrones. Ahora, ¿cómo va a ocurrir este proceso de desintegración? En primer lugar, un neutrón en el núcleo se va a convertir en un protón. Esto va a ocurrir mediante una interacción débil entre ambos. Entonces, primero es que el neutrón se convierte en protón y al nivel de los quarks también va a ocurrir una transformación. Lo que va a pasar es que el quark down en el neutrón se va a convertir en un quark up.
Entonces ocurren procesos de cambios tanto entre los de neutrones a protones como de quarks, ¿no? Del quark down al quark up. Entonces vamos a ponerlo por acá. Primero ocurre de neutrón a protón y del quark down a quark up. Ya, esos son los dos cambios que van a haber inicialmente. Ahora, al ocurrir estos procesos, se van a emitir ciertas partículas. Se va a emitir un electrón beta y también se va a emitir un antineutrino electrónico. Entonces vamos a ver, poner por acá. Vamos a poner aquí. Esto que sería el número 1, que son los cambios, por así decirlo, cambios. Y como número 2 vendrían siendo las partículas emitidas. En esas partículas emitidas, como les dije, tenemos el electrón beta y tenemos el antineutrino electrónico. Listo. Ahora, todo este proceso va a ser mediado por una partícula llamada W-, media este proceso, pero realmente no tiene mucha significancia por lo que leí. Entonces, solamente recordamos que ese es el mediador. ¿Sí? Ese es el mediador. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el estado final de todo este proceso? Esto finaliza con que el núcleo resultante vendría siendo este, ¿no? Azufre 3216, con 16 protones y 16 neutrones. Este cambio mueve el elemento un paso más arriba en la tabla periódica, como lo vemos acá en esta imagen, ¿no? Pasa de ser un fósforo y avanza un nivel, por así decirlo, a ser azufre. Listo. Bueno, en este proceso se conserva la carga eléctrica y el número de nucleones, como lo pudimos ver, transformando un neutrón en un protón y emitiendo un electrón y antineutrino. Estas partículas se emiten sobre todo para conservar la energía que había inicialmente en el átomo, ¿no? Ahora, poniendo un ejemplo para que se entienda mejor este proceso, tenemos bueno, este proceso se usa, por ejemplo, para la detección temprana o precoz del cáncer. ¿Cómo sucede? Primero se va a tomar una tomografía por emisión de positrones. En esta tomografía vamos a utilizar este proceso que es la desintegración beta de ciertos isótopos, ¿no? Un ejemplo bastante común es la del flúor 18, que se va a unir a la glucosa para formar flúor desoxiglucosa. Entonces, el proceso va a ser exactamente lo mismo que acá. El flúor 18 se desintegra emitiendo un positrón y este positrón se va a aniquilar con un electrón cercano produciendo dos rayos gamma. Y estos rayos gamma son detectados por el escáner PET y así podemos, digamos, detectar de forma precoz el cáncer mediante la emisión de rayos gamma, ¿no? Que van a ser detectados por la emisión de positrones. No sé si me están entendiendo hasta ahí, chicos. Si todo está claro, pueden reaccionar con un pulgar o si tienen alguna pregunta, me la dice. ¿Está claro, chicos? Bueno, si todo está claro, vamos a continuar.
Ahora, ¿qué es la valencia? La valencia, en términos teóricos, vendría siendo una medida de la capacidad de un átomo para formar enlaces químicos con otro átomo. Pero para hacerlo más práctico, simplemente vamos a acordarnos que la valencia es el número de electrones en el último nivel de energía. Ahora, el estado de oxidación. El estado de oxidación va a ser la cantidad de electrones ganados o perdidos. Básicamente eso. Vamos a simplificarlo con un esquema por aquí. Por ejemplo, tenemos 2 aluminio más 3 cloro 2 va a ser igual a 2 aluminio. Listo. Entonces, en este gráfico vamos a ver cómo ocurre tanto la oxidación como la reducción. Por ejemplo, em, la oxidación es el proceso de pérdida de electrones. Entonces, al perder electrones vamos a ganar protones. Entonces, miren, nosotros tenemos el aluminio aquí. Este va a pasar por un proceso de oxidación, como lo vemos acá, y va a perder, eh, entonces, este es un proceso de oxidación y, entonces serían dos, no, perdón, aquí gana 3 electrones. Es un proceso de oxidación, pero como digamos, se hace más positivo, por así decirlo. No, este se va a llamar reductor. Entonces, al agente que realiza el proceso de oxidación se le conoce como reductor y al que realiza el proceso de reducción como tal, que es en sí ganar electrones, vendría a ser el proceso de reducción y a este agente se le conoce como oxidante, agente oxidante. Entonces, el reductor pasa por un proceso de oxidación y eh, gana electrones, si no me equivoco. Y el oxidante pasa por un proceso de reducción y pierde electrones. Y eso sería el proceso de oxidación de perder electrones y el proceso de reducción de ganar electrones, con este gráfico de acá. Ahora, ¿qué es la energía de ionización? La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para remover un electrón de otro átomo, ¿no? Entonces, lo que va a suceder aquí, vamos a ver esta parte, es, bueno, esto ocurre transformando el electrón en un ion positivo. Esta propiedad indica cuán fuertemente un átomo tiene a sus electrones. Ahora, dentro de la tabla periódica, vamos a ver que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Eso es importante porque, por ejemplo, si le preguntan qué elemento tiene más energía de ionización, tiene que recordar que los elementos que están más hacia la derecha van a ser más ionizantes o van a tener esta capacidad o mayor, van a ser más capaces de tener esa energía de ionización, por lo tanto, a su vez son más capaces de poder remover un electrón de otro átomo. Para que me entiendan, por ejemplo, tenemos aquí el cobre y el níquel. Entonces, en ese caso, el cobre sería más ionizante que el níquel, ¿no? Porque está más hacia la derecha. Aquí tenemos una tabla que nos indica la energía de ionización baja, elevada y muy elevada. Por ejemplo, la energía de ionización baja tiene una tendencia de perder electrones y otorgar iones, y estos compuestos vendrían a ser iónicos. La energía de ionización elevada tiene la tendencia de compartir esos electrones
y vendrían a ser compuestos covalentes, y los que tienen energía de ionización demasiado elevada o muy elevada van a ganar electrones y dar iones, al igual que los que tienen la ionización baja, ¿no? Pero la diferencia es que estos dan iones negativos y los que tienen energía de ionización baja dan iones positivos. Listo. La electronegatividad es una medida de la tendencia del átomo a atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Esta teoría de electronegatividad fue propuesta por Linus Pauling. Entonces, lo mismo. Estos van a aumentar de, de izquierda a derecha y también de abajo hacia arriba. Bueno, como les digo, esta escala de electronegatividad fue propuesta por Pauling y también se le conoce como escala de Pauling. Bueno, aquí también vemos un gráfico sobre el estado de ionización, perdón, de oxidación, donde la oxidación es cuando se pierden los electrones y la reducción es cuando se ganan los electrones. Entonces aquí vemos una línea que nos dice, ¿no? La oxidación es hacia el lado positivo y la reducción hacia el lado negativo. Y bueno, aquí tenemos una tabla sobre los grupos dentro de la tabla periódica. Es importante memorizar esta tabla porque sí les puede venir preguntas acerca de ello. Básicamente son los grupos de la tabla periódica ordenados, ¿no? El grupo 1, que vendría a ser el grupo 1A, o los alcalinos, el grupo 2, o sea, o los alcalinos térreos, y así sucesivamente. Bueno, es importante que se memoricen sobre todo qué elementos están en cada grupo. Por ejemplo, en el grupo 1 vamos a encontrar el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, etc. Y también recordar los estados de ionización más frecuentes. Bueno, ¿qué es la hibridación? La hibridación en química es un concepto que va a explicar cómo los átomos forman ciertos tipos de enlaces. Básicamente, va a ser un proceso en el cual, mediante la mezcla, bueno, el proceso de mezcla de orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos. Nosotros hablamos en la clase pasada sobre los orbitales atómicos. Bueno, en este caso van a combinarse orbitales de diferentes átomos para así formar otros nuevos que van a ser los orbitales híbridos. ¿Cuál es el propósito de este proceso de hibridación? Lo que se busca hacer con este proceso es permitir a los átomos formar enlaces más estables y con geometrías mucho más complejas y específicas, justamente para eso, ¿no? Para mantener la estabilidad entre los átomos. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir ese proceso? Es cuando un átomo necesita formar más enlaces de los que normalmente podría con su orbital estándar. Entonces aquí vemos un ejemplo, una imagen, ¿no? Que nos describe esto. Tenemos los orbitales clásicos de los que hablamos en la clase pasada, el orbital 2s, el orbital 2p, estos se van a combinar y se hibridan en el sp3, que está por acá. Entonces, eso en resumidas cuentas vendría siendo la hibridación. Y aquí tenemos una tabla, ¿no? Que también nos muestra los orbitales híbridos y también la geometría que esos van a tener. ¿No? Tienen una geometría mucho más compleja. A ver, ¿qué es la teoría de bandas? La teoría de bandas es un modelo que va a explicar el comportamiento eléctrico de los materiales, especialmente de los sólidos. Básicamente, esta teoría nos describe cómo los electrones se van a distribuir eh, en un medio sólido. Entonces, en los sólidos, los niveles de energía de los electrones van a formar bandas en ciertos lugares del sólido. Lo vemos en la imagen de aquí, ¿no? Tenemos aquí cómo los electrones se distribuyen en todo este sólido a través de bandas. Ahora vamos a tener tres bandas principales. Las bandas de valencia, de conducción y las bandas prohibidas. Em, para resumirlo, básicamente estas bandas eh,
van a aumentar o disminuir la estabilidad, perdón, esas bandas van a permitir que los electrones puedan o no moverse. Por ejemplo, en la banda de valencia, los electrones va a contener electrones de enlace. En las bandas prohibidas es el espacio entre las bandas de valencia y conducción, y en las bandas de conducción va a contener electrones libres que van a poder moverse. Entonces, básicamente, de acuerdo al tipo de banda, sus electrones pueden o no realizar movimientos. Ya. Ahora, ¿dónde vamos a aplicar la teoría de bandas? La teoría de bandas tiene una aplicación fundamental para entender sobre todo los semiconductores, los LED, las células solares y dispositivos electrónicos. Básicamente nos va a ayudar a predecir y explicar las propiedades eléctricas y ópticas de ciertos materiales. Entonces, ¿para qué es la teoría de los orbitales moleculares? Esta va a ser un modelo avanzado que va a explicar cómo se forman enlaces químicos y las propiedades de las moléculas. Por ejemplo, los electrones de una molécula van a ocupar ciertos, ciertos orbitales moleculares que se van a extender por toda una molécula, en lugar de estar asociados a átomos individuales. Es decir, sabemos que los electrones están cada uno en cierto átomo. Entonces, mediante esta teoría, un grupo de electrones puede ocupar no solamente un átomo, sino que toda una molécula, ¿no? En lugar de estar solamente en átomos individuales. Bien, ¿cómo funciona? Básicamente los orbitales de esos átomos se van a combinar. Se combinan los orbitales y van a formar nuevos orbitales que van a abarcar toda esta molécula. Algunos van a ser la molécula, algunos de esos orbitales nuevos van a ser la molécula más estable y otros van a ser la menos estable. Aquí vamos a encontrar dos tipos de orbitales moleculares. Tenemos los enlazantes o deslizantes. Los enlazantes son aquellos que van a ser la molécula más estable y los deslizantes la hacen menos estable. Su importancia es que nos ayuda a entender cómo se unen los átomos mediante estos nuevos orbitales, ¿no? Explica por qué algunas moléculas van a ser más fuertes que otras, debido a que algunas van a ser más estables por tener más orbitales enlazantes y otras van a ser menos estables por tener más orbitales deslizantes. Básicamente eso. En resumen, esta teoría nos dice que los electrones en una molécula son como una nube que cubre todos los átomos, ¿no? Puede estar pegados a cada átomo individualmente, por lo que podemos entender mejor cómo se forman y cómo se comportan todas estas moléculas. Listo, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Pueden reaccionar. Listo, vamos a continuar. Ahora, los enlaces químicos. Tenemos tres tipos de enlaces. Tenemos los enlaces iónicos, donde se presentan mediante dos átomos con los orbitales.
donde cada uno le va a conceder electrones al otro. Entonces, los enlaces iónicos son aquellos en donde se conceden electrones uno al otro. Generalmente van a ocurrir entre un metal y un no metal. Los enlaces covalentes, siempre, bueno, el ejemplo más común de los enlaces covalentes es la molécula de agua, donde los átomos van a compartir electrones entre ellos. O sea, no ceden los electrones como en el caso de los iónicos, sino que comparten los electrones entre ellos. En este caso, en el caso de la molécula de agua, el oxígeno va a compartir electrones con dos átomos de hidrógeno. El enlace metálico. Está mostrado como una red de iones positivos, ¿no? Que van a ser los núcleos atómicos, que van a estar rodeados por una nube de electrones deslocalizados. Este tipo de enlace es característico de los metales, es decir, se produce entre dos metales, básicamente, como su nombre lo dice. Ahora, hablando de las fuerzas intermoleculares, tenemos las fuerzas, fuerzas intermoleculares y fuerzas de Van der Waals. Las intermoleculares vamos a encontrar las fuerzas de ion-ion, que ocurren entre iones, las fuerzas ion-dipolo, que ocurre entre un ion y una molécula polar, las fuerzas de ion-dipolo inducido, que ocurren entre un ion y una molécula no polar que adquiere una polaridad temporal. Eso lo van a ver más adelante. Las fuerzas hidrofóbicas, que básicamente son interacciones entre moléculas no polares en presencia de agua. Más abajo tenemos las fuerzas de Van der Waals, donde encontramos las fuerzas dipolo-dipolo que ocurren entre dos moléculas polares. Un subtipo importante son los puentes de hidrógeno, que también se presentan en el agua, ¿no? En los puentes de hidrógeno tenemos que el hidrógeno, se produce entre el hidrógeno y tres átomos, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Siempre se van a producir entre esos. O sea, el hidrógeno no puede formar puentes de hidrógeno con otros átomos que no sean esos tres. Listo. Luego las fuerzas dipolo-dipolo va a ocurrir entre moléculas polares. Un subtipo importante también, dipolo-dipolo inducido. Y, ya. Y luego tenemos las fuerzas de dipolo instantáneo con dipolo inducido. En este tipo de fuerzas básicamente puede darse entre todos los tipos de átomos. Y las fuerzas dipolo-dipolo inducido ocurre entre una molécula polar y una no polar, que adquiere también una eh, polaridad temporal, ¿no? Es lo mismo que esto. Aquí está. Listo, chicos, eso sería toda la clase. Espero que hayan entendido. Listo, eso sería todo. Gracias.